Buenos días, estudiantes, compañeros docentes y autoridades. Me complace presentar el trabajo de PPE del curso Primero C, sección vespertina, donde veremos la historia y algunas curiosidades de los invernaderos y cómo se pueden crear de forma virtual. Que lo disfruten. ¿Qué es y cómo funciona un invernadero? Es una construcción agrícola de estructura metálica usada para el cultivo y o protección de plantas, con cubierta de película plástica translúcida que no permite el paso de la lluvia al interior y que tiene por objetivo reproducir o similar las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas establecidas en su interior, con cierta independencia del medio exterior y cuyas dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en el interior. Los invernaderos pueden contar con un cerramiento total de plástico en la parte superior y malla en los laterales. Un invernadero está formado por una estructura metálica o de plástico cubierta por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Dentro de este invernadero obtendremos unas condiciones artificiales, microclima, que genera a las plantas una mayor productividad con un mínimo coste y en menos tiempo. Resguarda las plantas o cultivos que están en su interior de daños ambientales como heladas, fuertes vientos, granizos, plagas de insectos, etc. Por tanto, podemos cultivar un invernadero en cualquier época del año y será mucho más productivo. Los primeros indicios que se tiene registrado del uso de invernadores trata del Imperio Romano, específicamente en el reino del segundo emperador Tiberio Julio César Augusto. Estos primeros invernadores fueron fabricados con láminas de mica, alabastro y eran utilizados de forma regular, aquellos momentos donde el clima no era ni la propiedad para las plantas. Dentro de las características a resaltar de estos modelos es que eran de un tamaño reducido y era posible modificarlos fácilmente. Cuando llegó el fin del Imperio Romano, también desaparecieron las prácticas de cultivos protegidos. En el siglo XVI se retornó el uso de invernadores, principalmente en países europeos, asiáticos como Inglaterra, Francia, China y Japón. Estos modelos eran fabricados con el fin de suplir la necesidad de proteger los cultivos, por lo que su diseño era rústico, como materiales poco especificados como madera, bambú, paneles de vidrio y papeles aceitosos. Después, con la inversión del plástico, se empezaron a desarrollar insumos para invernadores más especificados, lo que hizo que su uso masificara en el país como Japón y China. Al resultar más efectivo que el vidrio, los invernadores con plástico permiten el cultivo de los productos agrícolas en países europeos donde el clima frío predominaba. Ventajas y desventajas de los invernaderos. A pesar de que la implementación de invernaderos representa amplias ventajas sobre la producción a campo abierto, también es cierto que tiene sus inconvenientes, pues no son libres de provocar algún tipo de impacto en el ambiente. En cuanto a las ventajas que presenta el crecimiento de plantas cultivadas bajo invernaderos respecto al cultivo de las mismas a campo abierto, tenemos la intensificación de la producción, que es la posibilidad de utilizar instalaciones de control climático que mejoran las condiciones de cultivo hasta un punto óptimo. Está también el aumento de rendimiento. Se ha comparado tras mucho tiempo de estudios que los rendimientos por unidad de superficie de un cultivo se ven aumentados de 2 a 3 veces bajo invernadero, pero en suelo comparados con campo abierto. Está también el uso más eficiente de insumos, por lo que solo se gastan en los fertilizantes necesarios minimizados en desperdicio, que al final significan pérdida de dinero. También tenemos la posibilidad de cultivar todo el año. De esta manera, al utilizar invernaderos es factible reproducir sin interrupciones debido a las condiciones climáticas. Ahora se presentan algunas desventajas de la construcción y manejo de invernaderos, la cual se deben tener presentes y así estar preparados para enfrentar o minimizar los efectos negativos. Inversión inicial elevada, razón por la cual es solo recomendable utilizarlos para producir cultivos de alto valor económico, con algunas hortalizas o ornamentales. Está también los altos costos de producción,
Los gastos de operación de un invernadero son mayores que los de un campo abierto. También tenemos el alto nivel de capacitación. Por esta razón, los trabajadores deben ser capacitados constantemente para que puedan estar preparados en cualquier inconveniente que se presente. ¿Qué pautas debo de seguir para colocar mi invernadero? Luminosidad. La luz solar es fundamental a la hora de cultivar en el invernadero. Debe tener un mínimo de 6 horas de luz al día. Tener este dato en cuenta para la colocación del invernadero. No lo coloquéis en un lugar con excesiva sombra, sino os perjudicará vuestro cultivo. Temperatura. La temperatura ideal para la gran variedad de cultivos Sociala está entre 20 grados por día y 7 grados por la noche. Si en el invernadero la temperatura es más elevada, podemos abrir ventanas y puertas para que la temperatura descienda. Humedad. La mayor parte de las plantas o cultivos necesitan una humedad relativa, está entre 45% y 70%. Es muy importante que la humedad no sea superior, porque favoreciera la aparición de plagas, insectos y hongos. Aireación. Como anteriormente ya hemos comentado, debemos tener en cuenta la importancia de las ventanas y puertas para conseguir bajar la temperatura en el interior y conseguir una ventilación correcta para las plantas. En las puertas y ventanas podemos instalar telas mosquiteras para evitar la entrada de insectos al interior. Si con la apertura de puertas o ventanas no conseguimos que la temperatura baje, podremos instalar ventiladores en el interior para favorecer la bajada de la temperatura. En épocas de mucho frío también podemos instalar un calefactor o una bomba de calor en el interior. ¿Qué tipos de plantas puedo cultivar en el invernadero? Los invernadores son una herramienta muy relevante y aprovechosa en vuestros huertos o jardines. En el invernadero podemos realizar cualquier tipo de cultivo, especialmente aquellos que sean más delicados. Se utiliza para proteger la germinación y crecimiento de semillas. En el huerto realizamos semilleros y cultivos fuera de su temporada habitual. Con ello conseguiremos más rentabilidad. Cuidado y mantenimiento de invernaderos. Los invernaderos desempeñan un papel crucial en la producción agrícola al proporcionar un entorno controlado para el crecimiento de plantas. Para garantizar su eficiencia y prolongar su vida útil, es esencial implementar prácticas de cuidado y mantenimiento adecuadas. En primer lugar, la limpieza regular es fundamental. Eliminar residuos orgánicos y desechos del invernadero ayuda a prevenir la proliferación de plagas y enfermedades. Asimismo, mantener limpios los sistemas de riego y drenaje garantiza un flujo eficiente de agua y evita acumulaciones indeseadas. La ventilación adecuada es otro aspecto crucial. Instalar sistemas de ventilación eficientes ayuda a regular la temperatura y la humedad, creando un ambiente óptimo para el crecimiento de las plantas. Controlar cuidadosamente esos factores también contribuye a la conservación de energía. La selección y mantenimiento de equipos son pasos esenciales. Asegurarse de que las herramientas y maquinaria estén en buen estado garantiza un funcionamiento eficiente y reduce la necesidad de reparaciones costosas. Además, las actualizaciones a tecnologías más sostenibles pueden mejorar la eficiencia energética. La gestión del suelo es igualmente crucial. Rotar cultivos y utilizar técnicas de cultivo sostenibles ayuda a prevenir la degradación del suelo y garantiza un suministro constante de nutrientes para las plantas. En conclusión, cuidar y mantener un invernadero de manera efectiva implica una combinación de limpieza regular, ventilación adecuada, gestión del suelo y agua, así como la selección y mantenimiento apropiado de equipos.